Hola a todos, hoy les vengo a explicar el sistema digestivo, los órganos que lo conforman y cuál es su función para cumplir la función principal del sistema digestivo. Y adicional, les vengo a explicar las enzimas que este sistema digestivo lo conforma. Entonces vamos a empezar a explicar el sistema digestivo. Es un conjunto de órganos encargados del proceso de la digestión, es decir, que es la transformación de los alimentos para que puedan ser absorbidos y utilizados por las células del organismo. El sistema también digestivo tiene unas estructuras muy básicas para dicha función, que son la boca. Dentro de la boca pues tenemos el paladar, la úvula, la lengua y los dientes. También en este sistema encontramos el estómago, el páncreas, la faringe, el intestino delgado. Ese intestino delgado tiene unas partes muy importantes que es el duodeno, el yeyuno y el íleo. También encontramos el intestino grueso. En el intestino grueso tenemos el colon transverso, el colon ascendente y el colon descendente. También encontramos el recto, encontramos el esófago, el hígado y el ano, que es en donde se eliminan los gases y las heces. El tubo digestivo, que es este de acá, el tubo digestivo, se presenta una sistematización prototípica que comienza desde la boca hasta el ano. Entonces, este todo es el proceso que cumple para poder finalizar en el ano. Una función del sistema digestivo es la ingestión y la digestión. Y otra función primordial es que realiza el transporte de los alimentos, la secreción de los jugos gástricos y la absorción de nutrientes y la excreción mediante el proceso de la defecación. También podemos decir que sus tejidos, este cumple con unos tejidos de la pared del tubo digestivo, que son el muscular, el peritoneo, la submucosa y la mucosa. La mucosa, perdón, en la parte muscular se encuentra la submucosa que produce los movimientos peristálticos, el peritoneo que es la masa externa que produce el líquido lubricante. Encontramos la submucosa que está sobre la mucosa y que permite el plegamiento de la mucosa. Y la mucosa que es la capa más interna que posee las glándulas que secretan el mucus y las enzimas digestivas. Los alimentos que nosotros consumimos normalmente se dividen en tres grupos, que son las proteínas, los carbohidratos y las grasas. En las proteínas pues encontramos lo que es la carne, el pescado, el pollo, y en los carbohidratos encontramos lo que es el plátano, la papa, los granos. Y en las grasas encontramos pues donde están los ácidos grasos de colesterol y los triglicéridos. Listo, entonces también en el sistema digestivo tiene unas glándulas anexas que son los órganos cuya función es secretar las principales enzimas, lo que les estaba explicando al comienzo, que el sistema digestivo cumple con unas enzimas muy importantes. También cumple con productos necesarios para la digestión y que son las glándulas salivales, las parótidas, las sublinguales y las submaxilares, el hígado y el páncreas. Entonces más adelante les voy a explicar un poquito más de estas enzimas y de estas glándulas. Las glándulas salivales se encuentran alrededor de la boca y cumplen una función muy importante, que es la digestiva y la sensorial. Estas de acá son las glándulas, estas de acá que encontramos, estas son las glándulas salivales. ¿Listo? Entonces lo vamos a colocar acá. Glándulas salivales. Acá glándulas salivales.
Y esta parte de acá es la boca. ¿Listo? Entonces, estas que señalamos acá de café son las glándulas salivales y esta de rojo es la boca. ¿Listo? La función digestiva consiste en producir la saliva que humedece los alimentos para poder ayudar en el proceso de masticación y de deglución. ¿Listo? Ahora vamos a hablar de las partes que conforman, como adicional de la boca y las glándulas salivales, como los órganos que lo componen. Vamos a iniciar con la faringe. La faringe es una región muscular de la garganta. La faringe es la que nosotros vemos acá. Esta es la faringe. Esa es la faringe. Se cruzan los sistemas, en esta faringe se cruzan dos sistemas importantes, que es el digestivo y el respiratorio. Y ese es el que conduce los alimentos al esófago y va hasta la laringe. ¿Qué más les puedo decir? Ahora vamos a ver el esófago. El esófago es el que conduce los alimentos mediante las contracciones peristálticas hasta el estómago. Entonces, es este que vemos acá. Este de acá, este es el esófago, que es el que permite la comunicación de los alimentos hasta el estómago. ¿Listo? Este de acá es el estómago. El estómago está ubicado en la cavidad abdominal debajo del diafragma. Su mucosa secreta el jugo gástrico y su función principal es almacenar los alimentos temporalmente. Y acá es donde se inicia la digestión de las proteínas. ¿Listo? Entonces, este de acá, que vemos que está como con rosadito, es el estómago. Todo este de acá es el estómago. Entonces es la comunicación directa de los alimentos. El hígado es la glándula más grande del cuerpo. ¿Listo? El hígado más o menos pesa entre 1.5 gramos. Su función es secretar la bilis por los hepatocitos, lo que está almacenada en la vesícula biliar. Las sales biliares realizan la emulsificación de las grasas y que es el cambio físico necesario para ser dirigidas por la enzima lipasa. ¿Listo? Entonces, este de acá, que vamos a señalar de azul, es el hígado. Este que vemos acá, esta partecita, es el hígado. ¿Listo? Que es la glándula más grande del cuerpo. ¿Vale? Ahora vamos a explicar el páncreas. El páncreas es donde se produce el jugo pancreático. ¿Listo? Que es como lo que pasa del duodeno por el conducto pancreático. Este jugo pancreático está compuesto por tripsina, quimiotripsina. Estas son las enzimas que actúan en la digestión estomacal de las proteínas de la amilasa, lipasa, que degradan los lípidos, convirtiéndolos en proteínas. ¿Listo? Entonces, lo que les comentaba, el páncreas, estamos hablando del páncreas. ¿Listo? El páncreas es el que vemos en esta parte. Esta partecita de acá es el páncreas. ¿Listo? Listo, entonces las lipasas son las que producen las enzimas digestivas, que son enzimas que se rompen. Los polímeros presentan, que están presentes allí,
en los alimentos, en las moléculas más pequeñas que pueden ser absorbidas con facilidad. Estas enzimas digestivas se encuentran en el tubo digestivo. Existen enzimas digestivas en la saliva, en el jugo gástrico y en el jugo pancreático. ¿Listo? Entonces vamos a hablar de las glándulas salivales. Las glándulas salivales se dividen como en tres grupos muy importantes, como les explicaba al inicio del video, que son las parótidas, las sublinguales y las submaxilares. Las parótidas están cerca de los oídos, que son los que secretan una cantidad de saliva acuosa. Las sublinguales están bajo de la lengua y cumplen la misma función que las parótidas, que se secretan como la cantidad de saliva acuosa. Y las submaxilares están debajo de la mandíbula y son las que secretan saliva con mucho mucus. ¿Listo? Entonces ahora les voy a hablar de estas enzimas. Estas enzimas, una puede ser la lactosa. La lactosa es es producida en el intestino delgado. Entonces, como les explicaba al comienzo, este de acá, el que encontramos aquí adentro, toda esta partecita de acá, es el intestino delgado. Ese es el intestino delgado. Entonces, esta enzima cumple como el proceso de conversión de la lactosa, el azúcar, en sus componentes como es la glucosa y la galactosa. Encontramos esta otra enzima que es la enzima de la maltosa. Este convierte la maltosa en dos glucosas de las que están compuestas el intestino delgado. Otra enzima es la amilasa. Esta amilasa ayuda a digerir todos los carbohidratos que se produce en el páncreas y en la glándula salivar. ¿Listo? Otra enzima es la tripsina. La tripsina es producida en el páncreas, que es el que está acá, este verdecito. Entonces, esta enzima, que es la tripsina, también descompone las proteínas. ¿Listo? Otra enzima es la lipasa. La lipasa también se encuentra en el páncreas y es usado más que todo para descomponer las grasas. ¿Listo? Entonces, la tripsina es la que descompone las proteínas y la lipasa es la que descompone las grasas. Hay otra enzima que se llama la ribonucleasa y la disoxirribonucleasa. Esta es producida en el páncreas también y estas son cadenas que se rompen en ácidos nucleicos como el ADN y el ARN. ¿Listo? Otra enzima también importante en el sistema digestivo es las peptidasas. Estas son las que se rompen en los enlaces peptídicos de las proteínas. Otra enzima importante es la lactosa. La lactosa es producida por el intestino delgado, que ya sabemos que el intestino delgado es el que está acá, señalado en rojo. Es producida por este intestino y ayuda a descomponer el azúcar de la leche, o sea, la lactosa. Otra es la enzima fosfatosa, que es la responsable de eliminar el grupo de los fosfatos. Otra enzima es la sacarasa, que convierte la sacarasa en glucosa y fructosa del intestino delgado. ¿Listo? ¿Qué más les puedo comentar? Bueno, les voy a decir de la composición del jugo pancreático. Este jugo pancreático está compuesto por tripsina, la amilasa, la lipasa y bicarbonatos. Como nos podemos dar cuenta, entonces son enzimas que lo componen. Entonces este jugo pancreático está compuesto por las enzimas tripsina, amilasa, la lipasa y bicarbonatos.
Entonces, como para resumir un poquito, les voy a hacer como un recorrido del sistema digestivo. Entonces, el sistema digestivo comienza desde la boca, como lo mencionábamos desde el inicio. Entonces, inicia desde la boca, luego pasa por el esófago, continúa por el esófago, pasa al cardias, este que vemos acá, se los voy a señalar en morado, este que pasa acá, como esta partecita de acá es llamada cardias, que es el que comunica el esófago con el estómago, ¿listo? Esta partecita de acá, que es la unión entre el esófago y el estómago, es llamado cardias, ¿listo? Después del cardias atraviesa, en el cardias, perdón, atraviesa los movimientos peristálticos, ¿listo? Los movimientos peristálticos, luego pasa al estómago y luego pasa al intestino delgado, ¿listo? En el intestino delgado hay una válvula muy importante llamada el píloro, ¿listo? Entonces, esta partecita de acá, esta de acá, se llama el píloro, que es la comunicación del estómago con el intestino delgado. Entonces, como vemos acá, este es como el final del estómago y es el que conecta o el que se comunica con el intestino. ¿Listo? ¿Qué más les puedo comentar? Perdón, comunica con el intestino grueso. Qué pena. Es el que comunica con el intestino grueso del estómago. Entonces pasa por el estómago, se comunica por la válvula llamada píloro y se comunica con el intestino grueso. Esta parte de acá, las voy a señalar acá con rosado. Esta parte de acá, que ustedes ven, toda esta parte de acá, es el intestino grueso, el que rodea, por decirlo así, el intestino delgado. ¿Listo? Y pasa a través del intestino grueso, perdón, después se comunica con una válvula también muy importante llamada el ciego. Entonces, qué pena, acá, esta partecita de acá es el ciego. ¿Listo? Que es el que comunica el intestino grueso. ¿Listo? Entonces, esta parte de acá es el ciego. El ciego tiene una tripita, finalizando, tiene una tripita llamada el apéndice. Esta tripita que ustedes ven acá es el apéndice. ¿Listo? Y acá, en esta parte, cuando termina el intestino grueso, que ya termina en el recto, esta parte de acá que está en forma de S se llama sigmoides. Y este sigmoides es como la finalización del intestino grueso y está en forma de S. ¿Listo? Luego pasa al recto y finalmente, este es el recto, y finalmente pasa por el ano. ¿Listo? Entonces, los alimentos que nosotros ingerimos ingresan por la boca, pasan por el esófago, pasan por el cardias, por una válvula llamada cardias, que comunica con el estómago, pasa al estómago, luego pasa a la válvula que comunica el intestino con el estómago llamado píloro, pasa por todo el recorrido del intestino grueso, pasa por esta válvula que les estaba mencionando, sigmoides, recto y ano. Entonces, los desechos o como la materia fecal pasa por el intestino grueso. Y este es nuestro sistema digestivo. Muchísimas gracias.